Vamos con el siguiente ejemplo, ¿vale? Que me pide que calcule si f de x es menos 2x al cuadrado más x, que calcule f' en 0. ¿Cuál es el primer paso? Aquí tengo la fórmula. El primer paso es calcular f de a más h, que es esta parte de aquí, ¿vale? F de a más h, la a es el punto donde me pide que calcule la derivada, que es 0. Por lo tanto, me pide que calcule f de 0 más h. Pues, ¿cuánto es f de 0 más h? Donde ponga x, tengo que escribir 0 más h al cuadrado más 0 más h. ¿Qué está pasando? Que el 0 más h es h. Es decir, esto es lo mismo que calcular menos 2 por h al cuadrado más h. Y ya habríamos terminado la primera parte. El segundo paso es calcular f en a. F en a es lo mismo que hacer f en 0, que sería menos 2 por 0 al cuadrado más 0, que es 0. Y ya habríamos calculado f en 0. Y el tercer y último paso es calcular, sustituir en la fórmula, que el límite, la a es 0, f en 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f en 0 más h menos f en 0 partido de h, que sería igual al límite cuando h tiende a 0, f de 0 más h es el primer apartado, el primer punto, que es menos 2h al cuadrado más h, y f en 0 es 0 partido de h, que sería igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 2h al cuadrado más h partido de h, que si sustituyo la h da 0 partido de 0, que es una indeterminación. Esta indeterminación, ¿cómo se resolvía? Pues igual que antes, sacando en este caso factor común. H, que sería menos 2h más 1 partido de h. Este h sería con este. Cuando yo saco h y no se me queda nada, se pone un 1. Ojo con esto, que os voy a equivocar en el tema anterior. Entonces el límite cuando h tiende a 0 es de menos 2h más 1, sustituyo la h por 0 y me da 1. ¿Cuál es la solución del ejercicio? Que la derivada en 0 de esa función es 1. Y habríamos terminado este ejemplo.